Todo edificio necesita una primera piedra, unos cimientos sobre los cuales asentarse. En la NBA esta regla funciona de la misma manera, solo que aquí se les conoce como estrellas. Hay muchas maneras de conseguir una: draft, traspasos, agencia libre, oportunidades de mercado. Los Knicks se ubican en una de las plazas más complicadas de toda la geografía de la NBA, como es Nueva York, probablemente la más difícil, por sus aficionados, por su prensa, por la atención que despierta la metrópolis o por su historia. En 2022, la franquicia se encontraba en un punto muerto. Tras haber regresado a los playoffs un año antes, los Knicks se habían quedado cortos. Kemba Walker, un error. Ivan Fournier, otro. Derrick Rose, insuficiente. Fue entonces cuando Leon Rose, el arquitecto del equipo, tomó probablemente la decisión menos esperable para un dirigente de los Knicks: apostarlo todo a un jugador por debajo del radar. Su nombre, Jalen Brunson. Su precio, 104 millones por 4 temporadas. Casi un salario máximo por un jugador que venía de ser la segunda espada de un equipo liderado por Luka Doncic y que, en los años venideros, acabaría convirtiendo a los New York Knicks en uno de los principales equipos de la conferencia este, que llegarían a sus primeras finales de conferencia el pasado año y al fin, por primera vez desde 1999, los Knicks están en las finales de la NBA. Jalen Brunson ha sido el jugador que ha cambiado por completo el curso de los acontecimientos en la Gran Manzana y hoy aquí vamos a explicar cómo se construyó este equipo de Nueva York. Vamos a hablar de la construcción de los New York Knicks. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal y soy comentarista NBA en Prime Video y me puedes ver también en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Así que si te gusta lo que hago, si quieres apoyar mi canal, suscríbete, déjame un like y un comentario con tu opinión, con tu predicción de lo que pueden hacer los Knicks en unas hipotéticas finales de la NBA ante San Antonio o ante los Oklahoma City Thunder. Así que vamos con el vídeo, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí, a mi canal. Vamos a hablar de los Knicks porque hoy es un día histórico. La franquicia neoyorquina se ha metido en las finales de la NBA por primera vez en este siglo XXI. Hay que remontarse a 1999, 1994 y, si no me equivoco, 1974 para encontrar las últimas ocasiones donde la franquicia neoyorquina acabó metiéndose en la contienda por el anillo de la NBA. Una temporada única, una temporada histórica para la franquicia neoyorquina que al fin ha conseguido alcanzar su objetivo y que nos va a dejar un escenario y una pelea por el título sumamente apasionante con el mejor conjunto de la conferencia este enfrentándose a los dos mejores, uno de los dos evidentemente, de la conferencia oeste, como son Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, cuya eliminatoria está ahora mismo 2-2. Quería dedicarle este vídeo un poquito siguiendo la línea de lo que hice la semana pasada con San Antonio Spurs para hablar de cómo se construyó este equipo, de cómo se construyeron los New York Knicks. Y para empezar, hay que hacerlo con la primera piedra que mencionaba anteriormente en la introducción. Hay que hablar de Jalen Brunson, un jugador que llega y cambia por completo el escenario y el panorama de unos Knicks que llevaban tiempo llamando a la puerta, pero que no habían conseguido derribar esa barrera de la primera ronda de los playoffs. Y todo parte de un error. Todo parte del error de evaluación de los Dallas Mavericks durante el verano de 2018. Le eligen en segunda ronda, pero cometen un error y es que le firman un contrato rookie donde el último año está parcialmente garantizado. ¿Qué significa esto? Que cuando Jalen Brunson no concuerda una renovación de contrato con los Dallas Mavericks durante el verano de 2021, eso hace que Jalen Brunson se vaya a convertir en agente libre sin restricciones. Algo completamente extraño en la NBA actual, donde tú siempre quieres tener los derechos de agencia libre restringida respecto de un jugador que has elegido tú en el draft. Los Mavericks decidieron ser tacaños, decidieron darle un contrato parcialmente garantizado para el último curso y no solo eso, sino que cuando le presentaron la extensión de contrato en ese verano de 2021, le ofrecieron 55,5 millones por 4 temporadas. Mientras que
el entorno de Jalen Brunson estaba demandando 87 millones en 5 campañas. Eran alrededor de unos 17 millones de dólares de media por contrato. Esto hará que Nueva York empiece a mover ficha pronto. Y van a tener mucho espacio salarial de cara a ese verano de 2022 y empiezan a hacer las cosas bien, lo cual es llamativo dentro de la historia de los New York Knicks. Abren espacio salarial, toman decisiones muy acertadas desde los despachos y todo ello hace que, una vez llegados a esa agencia libre de 2022, le pongan encima de la mesa más de 100 millones en 4 temporadas. Y lo interesante, es un contrato decreciente, ese primer acuerdo que firma Jalen Brunson con los New York Knicks. Empieza cobrando mucho dinero y acaba cobrando poco dinero, de tal manera que facilita las posteriores adquisiciones que realizarían los New York Knicks. Los Knicks, insisto, empiezan a cocinar el acuerdo desde febrero, cuando ya se consuma la no renovación de Jalen Brunson con los Dallas Mavericks. Esto hará que en diciembre de 2025 la NBA sancione a los Knicks por tampering, quitándoles la segunda ronda de 2025. Un pequeño pago a cambio de haberse hecho con el mejor base ya de la historia de estos New York Knicks, con el respeto y con, yo creo que ya por encima, de un Walt Frazier que nunca fue capaz de hacer todo lo que ha hecho Jalen Brunson, a falta evidentemente de conseguir el campeonato, que sería ya la guinda del pastel. Como decía, los Knicks le dan un contrato de 4 años por 104 millones de dólares, que parece un montón de pasta, que yo fui uno de los grandes críticos con respecto de esa apuesta de los Knicks por Jalen Brunson, pero que en realidad se convierte posteriormente en menos de un 20% del límite salarial. Jalen Brunson hace unos playoffs tremendos en ese año 2022, donde los Mavericks llegan a finales de la conferencia oeste, y eso es lo que posteriormente convertirá a Jalen Brunson en una de las grandes adquisiciones de la historia de la agencia libre de estos New York Knicks. Y si hablamos de Brunson, hay que hablar también de Leon Rose, del gran arquitecto de este equipo y su mirada larga, lo cual rompe con la trayectoria y con la tradición de unos Knicks que siempre se han visto abocados a cometer errores por precipitarse, por venirse arriba y leer mal las situaciones y por no entender qué es lo que estaba ocurriendo en el contexto de la NBA en su momento. Los Knicks con Leon Rose se han convertido en un equipo que ha hecho las cosas muy bien, y Leon Rose ha sido el salvador de los Knicks de ellos mismos. Ha tenido paciencia, ha sabido cómo gestionar los activos y se ha rodeado de gente que entiende a la perfección el convenio colectivo. Y quiero traer aquí algunos ejemplos de los movimientos bajo el radar que han hecho, porque en el verano de 2022 cambian a Ousmane Dieng, jugador elegido con el pick número 11, y que acaba posteriormente en los Oklahoma City Thunder, por 3 primeras rondas. 3 primeras rondas por un Ousmane Dieng que no funciona de ninguna manera en Oklahoma, que ahora los Thunder se lo tuvieron que quitar enviándolo a Milwaukee Bucks para aligerar salarios, ya que no le iban a poder mantener. Posteriormente firma a Isaiah Hartenstein durante 2 años tras un fantástico curso en Los Ángeles Clippers, que luego acabaría en Oklahoma City, pero es un jugador muy importante en la rotación de aquel equipo, especialmente en los playoffs de 2024. Y quiero también destacar la llegada de Josh Hart, que me parece el punto de inflexión en este equipo después de Jalen Brunson, porque consigue a Josh Hart a cambio de un precio irrisorio en un traspaso evidentemente más grande, a 4 bandas. Se envían a Cam Reddish, que ya nadie se acuerda de él, está jugando este año en Lituania, los derechos de Ante Tomic y una primera ronda de 2023 que acaba convirtiéndose en Chris Murray. De tal manera que todos estos movimientos que os he traído aquí, chiquitines, que no parecen gran cosa, lo que hacen es ofrecerle a los Knicks una oportunidad a futuro. Es decir, realizan pequeñas operaciones con las cuales consiguen activos que puedan enviar o bien en futuros traspasos o bien para conseguir estrellas. Todos estos pequeños intercambios son lo que posibilitarán la llegada tanto especialmente de Mikal Bridges como también de Karl Anthony Towns. La relevancia de Leon Rose reside en que han aplicado el convenio colectivo no solamente de manera excelente, sino que también pensando en 2 o 3 movimientos adelante. Y el mejor ejemplo es el acuerdo de Karl Anthony Towns con los Minnesota Timberwolves, con el cual se quedan al límite del primer apron del impuesto de lujo, pero que les permitirá posteriormente seguir realizando operaciones. Lo que han hecho los Knicks en estos 3 últimos años es soberbio. Es una lista de operaciones de un nivel, de una calidad y de un acierto impropias, insisto, de lo que es la tradición en el Madison Square Garden. Así llegamos a los traspasos tanto de OG Anunoby como de Mikal Bridges. Porque la tangada, el robo que le meten los Knicks a Masai Ujiri
por OG Anunoby es histórico. A cambio del jugador británico envían, es que es ridículo, R.J. Barrett, Immanuel Quickley y una segunda ronda de draft por OG Anunoby, Precious Achiuwa y Malachi Flynn. Estos dos últimos jugadores simplemente eran por una cuestión de encaje salarial. El impacto de OG Anunoby es instantáneo. Tiene algún que otro problema físico durante esa primera temporada, en la 23-24, llega a finales del mes de diciembre, pero en el momento en el que ha estado sano, el británico ha sido sin duda el jugador que más ha elevado el nivel general del equipo. Alguien que no necesita mucha bola, que impacta enormemente en defensa y que en ataque está tremendamente infravalorado. Y luego está la cuestión de Mikal Bridges, que se ha hablado mucho del precio que tuvieron que pagar los Knicks para hacerse con el ex jugador de Brooklyn Nets y de Phoenix Suns. Lo pongo ahora rápidamente, aunque luego lo desarrollaré un poquito. Envían la primera ronda sin protección de 2025, de 2027, de 2029 y de 2031. Un intercambio de primera ronda de 2028, una primera ronda protegida top 4 de 2025 de los Milwaukee Bucks, es decir, no es propia, y luego una segunda ronda de draft de 2025. Mikal Bridges, seamos sinceros, no es un jugador que valga 6 primeras rondas, pero no son 6 primeras rondas de un gran valor. ¿Por qué? Porque si todo te sale bien, si tú sigues siendo un equipo que está en la zona alta de la conferencia este, esas rondas van a ser picks 27, picks 28, picks 26, y la verdad es que hasta el momento ya ha merecido la pena este intercambio. ¿Por qué? Porque los 2 años que has tenido a Mikal Bridges, en uno has hecho finales de conferencia y en el segundo finales de la NBA. Ya está. El resultado final compensa cualquier cosa, porque tú entregaste muy poquito para hacerte con OG Anunoby y cuando pones todo encima de una balanza, compensa enormemente todo lo entregado para hacerte con Mikal Bridges. Segundo, ¿de qué te sirven elecciones de primera ronda si tú no vas a desarrollar? Los picks de primera ronda sirven o bien para construir a futuro o bien para traspasarlos, especialmente cuando estamos hablando de elecciones del final de la primera ronda, que te sirven simplemente para darle pinceladas a una rotación que en este punto en el que están los Knicks les sirven más veteranos que jugadores jóvenes que necesitan tiempo para equivocarse, que necesitan tiempo para crecer y para desarrollarse. Mikal Bridges, en mi opinión, ha sido siempre vital. Fue vital para conseguir la victoria ante los Boston Celtics en las semifinales de conferencia del año pasado y lo ha sido durante todo este segundo tramo de los playoffs. Y es que a partir del sexto encuentro ante Atlanta Hawks, Mikal Bridges ha sido un jugador impresionante. Lo cual nos lleva a Karl Anthony Towns, un invitado inesperado, un traspaso que nadie vio venir, que yo dudé mucho de que pudiese ser un acierto y que por momentos la verdad es que no ha terminado de funcionar, pero que no cabe duda de que en estos playoffs ha sido el jugador que mejor ha acompañado a los New York Knicks junto con Jalen Brunson, que ha conseguido dejar atrás muchas de las dudas, muchas de las inconsistencias y sobre todo, en mi opinión, llegar al mejor nivel posible, porque lo que hemos visto de Karl Anthony Towns ante los Sixers y ante los Cleveland Cavaliers es justo lo que se pedía de él durante todos estos últimos años. Leon Rose aprieta el botón en un momento donde no parecía que estuviesen cerca de hacer una operación de ese calibre. Por un interior se desprende de un Julius Randle que había sido muy importante en la construcción de aquellos Knicks y que Karl Anthony Towns se convierte en el acompañante perfecto del bloqueo directo para Jalen Brunson. Conforman una asociación ideal en el 2x2 a pesar incluso de todos los problemas que genera desde el punto de vista defensivo. Y fue un movimiento, en cierta medida arriesgado, porque al final tú habías conseguido conformar ese cuarteto de Villanova con Bridges, con Brunson, con Josh Hart, con Donte DiVincenzo, y desprenderte del italo americano y de Julius Randle para conseguir a Karl Anthony Towns, que generaba más problemas que certezas en el corto plazo, la verdad es que fue arriesgado, pero las cosas como son, les ha salido bien a los New York Knicks esta apuesta, y eso tiene su valor, tiene su mérito y hay que reconocérselo. Y la versión, insisto, que hemos visto de Karl Anthony Towns en estos playoffs hasta el momento es la mejor posible. Todo ello después de una temporada regular donde Karl Anthony Towns ha visto cómo sus promedios y sus porcentajes se desplomaban enormemente. Karl Anthony Towns puede elevar el suelo de este equipo, lo ha hecho, pero el riesgo de un desplome por su inconsistencia, especialmente ante los Spurs y ante Oklahoma City Thunder, va a seguir ahí. Y así llegamos, yo creo que a uno de los últimos puntos en la construcción de estos Knicks, como es Mike Brown. Un técnico con el cual podíamos tener dudas por lo hecho con los Sacramento Kings, porque Tom Thibodeau había hecho un trabajo fenomenal con el equipo hasta ese punto, los lleva a finales de conferencia, es el gran arquitecto de los Knicks,
Cuando necesitaba el equipo dar un paso adelante en ataque, lo da, se convierte en una de las 5 mejores ofensivas la pasada temporada, consigue tumbar a los vigentes campeones como son los Boston Celtics y alcanza su tope, que son las finales de conferencia, con ese duelo ante los Indiana Pacers que es absolutamente apoteósico, pero que, bueno, al término de esa campaña, Leon Rose o James Dolan toman la determinación de despedir a Tom Thibodeau en lo que para mí fue un error y que durante buena parte de esta temporada se ha visto como si no hubiese sido muy positiva la decisión tomada respecto de Tom Thibodeau. Mike Brown empieza con dudas, mejoran y ganan la copa, después el equipo se desploma y a partir de ahí empiezan a ganar sin parar partidos de fase regular hasta terminar en tercera posición de esta conferencia este. Pero quiero insistir, durante muchos tramos de esta temporada con Mike Brown se ha hablado de un potencial despido, especialmente durante la eliminatoria ante los Atlanta Hawks, donde los Knicks llegan a ir por debajo. En la eliminatoria llegan a estar cerca de poderse ver contra las cuerdas y Mike Brown ha conseguido una vez más darle la vuelta a la situación. Los Knicks han renacido, los Knicks están en finales de conferencia y ¿qué queréis que os diga? Yo me alegro un montón por una franquicia y unos aficionados que han sufrido mucho durante estos últimos 26 años, que se merecían un hito como este y que, francamente, solamente nos queda disfrutar del que ha sido el mejor equipo de la conferencia este durante esta temporada. Brevemente vamos a repasar cómo ha llegado cada uno de los jugadores de los Knicks a la plantilla, la manera en la que fueron traspasados, firmados o adquiridos de una manera u otra. Ya hemos hablado de muchos de ellos, pero por sintetizarlo un poquito y por darle un broche final a este vídeo. Jalen Brunson, que llega en la agencia libre de 2022 por 4 años y $104 millones. Josh Hart en un traspaso con los Blazers en 2023 por Archie Diacono, Cam Reddish, los derechos de Ante Tomic y la primera ronda de 2023 que fue Chris Murray. El siguiente en la lista es OG Anunoby, que llega en un traspaso con los Toronto Raptors en diciembre de 2023 a cambio de R.J. Barrett, Immanuel Quickley y una segunda ronda de 2024 que se convierte en Jonathan Mogbo. Vaya robada que le metieron los New York Knicks a los Toronto Raptors. Michael Bridges en un traspaso con los Brooklyn Nets en junio de 2024 por Bojan Bogdanovic, Mamadi Diakite, Shake Milton y 7 primeras rondas. El desglose de las 7 primeras rondas hasta el momento es el siguiente: Ben Sharaf, Nolan Traoré, Adu Ciero, que sería posteriormente traspasado a Los Ángeles Lakers, la primera de 2027, el swap de 2028, la primera de 2029 y la primera de 2031. Luego, Karl Anthony Towns, que llega en un traspaso con los Minnesota Timberwolves en 2024 a cambio de Julius Randle, Keita Bates-Diop y Donte DiVincenzo, además de una primera ronda de 2025 que será Joan Beringer. Luego, Mitchell Robinson, elegido con el pick 36 del draft de 2018, Miles McBride, elegido también con el pick 36 en el draft de 2020, tras ser cambiado por los derechos de Jeremiah Robinson Earl, que puso rumbo a Oklahoma City Thunder. Tyler Cole, que fue traspasado por los Blazers en el draft en 2024 por 3 segundas rondas y los derechos de Danny Diez. La verdad es que el tema de los Knicks y los derechos de draft es una cosa bastante loca. Esas 3 segundas rondas fueron las de 2027, 2029 y 2030. Landry Shamet, que llegó con un contrato mínimo en 2024, Jordan Clarkson, que llegó el pasado verano también en un contrato por el mínimo de veterano, José Alvarado, que llegó este último trade deadline en un traspaso con los New Orleans Pelicans por dinero y Dalen Terry, y Jeremy Sohan, que firma tras ser cortado en 2026 por los San Antonio Spurs. Esta es la construcción de los New York Knicks, que son finalistas de la NBA, que son unas palabras que yo no esperaba decir, creo que en mi vida, pero que me alegro un montón por sus aficionados y sobre todo por la franquicia. Así que hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios vuestra opinión de lo que creéis y hasta dónde pueden llegar estos Knicks, si creéis que pueden ser campeones de la NBA, si pueden batir a los Spurs o a los Oklahoma City Thunder. Y para cerrar, no te olvides de darle al like, de suscribirte y un comentario con tu opinión. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y también me puedes ver en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Así que hasta aquí el vídeo, un saludo y hasta la próxima, chao.